Comenzamos la sesión quinta del curso de Teología Natural dentro de este tema del marco metafísico para la teología natural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo algunos conceptos metafísicos importantes, que esto es prácticamente un resumen de lo que sería un curso de metafísica, pero como lo vamos a emplear a lo largo de las explicaciones, creo que es importante precisar bien el contenido de algunos términos. Habíamos hablado del ser, sobre todo ser como acto, habíamos hablado de la noción de ente, indicando lo de los trascendentales. Os pongo aquí, os había puesto toda una serie el texto de Santo Tomás, del de Veritate, donde explica un poco los trascendentales que os he planteado antes. Esto merecería la pena estudiarlo con detalle porque es una cosa que es siempre muy interesante, pero por desgracia no tenemos tiempo y vamos a dedicar simplemente esta sesión quinta para terminar ya este capítulo, este apartado segundo del marco metafísico de la teología natural, a otra serie de conceptos que debemos tener claro. Y vamos a comenzar por el concepto de esencia. Fijaos que Santo Tomás dedica una obra a esto. El De Ente et Essentia es una obra de juventud, pero ya nos explica aquí una de las cosas que va a marcar todo su planteamiento. ¿Cómo presenta ahí Santo Tomás la esencia? Pues dirá que la esencia es aquello por lo cual y en lo cual el ente tiene ser. Acordaos de que este punto es fundamental. El ese es el acto de la esencia ya recibido. De manera que la esencia sería como el principio pasivo que recibe el ser. Y el ser, el ese, sería el principio activo, un poco como lo que sucede respecto a la materia y la forma, que la forma tiene el aspecto de acto y la materia el de potencia, pues una cosa análoga la tenemos con el ser como acto y la esencia. Fijaos, por ejemplo, en esta cuestión, en la obra esta sobre las criaturas espirituales, dice: todo lo que es después del ente primero, como no es su ese, tiene el ser recibido en otro, por lo cual el mismo ser queda contraído. Así, en cualquier ente creado, una cosa es la naturaleza de la cosa que participa del ser, diríamos su esencia, y otra cosa, aliud, es el mismo ser participado. O sea que esta idea va a estar siempre presente en Santo Tomás. El ese como el aspecto actual, la esencia como el aspecto potencial, y que en cierto modo contrae, reduce toda la riqueza. Si el ese fuera puramente ese, fuera el mismo ser subsistente, nos encontraríamos con Dios. Por eso la esencia es el modo de recibir el ser, al cual determina a un grado cualitativo. No tenemos el ser mismo, el ser en sí mismo, sino un grado de ser. Y este sentido de grado cualitativo es por lo cual se habla de participación. Ya os digo, dedicaremos todo un tema completo a la participación cuando hablemos de la causalidad, pero lo que ya sí nos debe quedar claro es que la esencia es el modo parcial, participado y proporcionado de tener algo de la perfección del ser. Así, este ente será distinto de otros tipos de entes, porque este ente, este gato que tengo delante, tiene la esencia gatuna, la esencia de gato. Este otro, que es perro, tiene la esencia perruna. Son esencias distintas. Cada ente tiene su esencia o naturaleza. Luego también os comento aquí, en la esencia, el ente se constituye como sustancia, como una esencia concreta realizada. Es decir, la esencia no hablamos de la esencia simplemente como algo universal, sino como una esencia concreta en acto que ya está existiendo delante de nosotros. Podríamos decir, aunque digamos la comparación quizá nos despista por el carácter material, pero puede ser útil, el ser se ha situado dentro del ente gracias a la esencia. La esencia sería en ese sentido lo que media entre el ese, el ser, y el ente, porque el ente no es el ser, sino que es un modo de ser, un modo contraído y particular, precisamente gracias a que tiene una determinada esencia. Por eso digo, el ente es un modo de ser, el modo contraído y particular que sigue a la recepción del ser,
por parte de la esencia. Es decir, cuando tú tienes el ser y la esencia, eso da lugar al ente. El ser que actualiza esta esencia, la esencia que limita el ser, hace que tú tengas un ente concreto, que ya digo, el ente fundamental es la sustancia. Los accidentes son más bien del ente que entes. Sí, también son entes, pero son sobre todo del ente, como diremos después. Pero veis aquí que el ente viene, por así decir, de esa mutua limitación del ser y la esencia. Bien, comento luego alguna... Es el ente y solo el ente el suppositum concreto, digamos lo que subsiste concreto que tiene el ser, mientras que la esencia para existir necesita el ente. La esencia tiene que estar siempre actualizado por un acto de ser concreto. La esencia determina al ente, pero el ente la hace existir de hecho y la individúa como esencia de este ente en concreto. En realidad, sin la determinación última del ente, la esencia resultaría algo absolutamente general y abstracto. Sí, tú puedes hablar de esencias, así de un mundo de esencias, pero la esencia concreta, la que existe, es en el ente. Por eso ya digo, el ente, esa mutua determinación de ser y esencia. Cabe varias perspectivas, o sea, como veis, el término esencia, que es muy importante, también se va a prestar a varios significados, y de hecho Santo Tomás nos presenta toda una serie de perspectivas. La más fundamental, que es la que hemos comentado hasta ahora, sería la perspectiva metafísica. Es el principio potencial receptivo del ser, lo que hemos dicho antes. La esencia tiene el papel de potencia, el ese tiene el papel de acto. La esencia se diferencia de su ser y se compara a él como la potencia con el acto. Esto en la cuestión 54, artículo 3, en la primera parte, lo tenéis. Desde el punto de vista ontológico, tú podrías hablar de la esencia como la sustancia segunda, sujeta a los 10 predicamentos o categorías. En ese sentido, se puede denominar substancia, la esencia verdadera y propiamente está en las sustancias, y esta sería la acepción del término ente como lo entiende Aristóteles, porque para Aristóteles un ente es algo que pertenece a las res nature, a las cosas de la naturaleza, no al ente de razón, sino lo que existe concreto aquí. Obviamente, en esta perspectiva, la esencia adquiere un significado equivalente al de forma, porque lo que determina este ente concreto es la forma como principio ontológico de la sustancialidad. Para que tú tengas una sustancia, tiene que tener una forma sustancial que hace pues, que aquí tengas un gato, un perro, lo que sea. Tanto las sustancias simples como las compuestas tienen en la forma el principio de su actualidad. Claro, para que tú tengas un perro, este perro tiene que tener la forma de perro. Por eso es lo que hace que tú tengas aquí la sustancia de un perro. Pero en el caso de un ángel, que no tiene la composición de materia y forma, digamos, es su misma forma lo que determina esa sustancia. Bien, desde el punto de vista físico, el principio, que sería equivalente al fin en el devenir físico de un conjunto causal, es lo que se llama naturaleza, o sea, el principio que hace pues, que tú hayas llegado a tener a este perro, todo el conjunto de causas que ha determinado para tener aquí un perro. Y de ahí que también se hable de la esencia como naturaleza, en cuanto que si tú tienes estas causas que han dado lugar a un perro, pero también por eso el perro se va a comportar de una determinada manera, va a tener una serie de operaciones. De ahí que naturaleza, dice Santo Tomás en el De Ente Esencia, parece significar la esencia de la cosa en cuanto que tiene orden a la propia operación de la cosa, pues ninguna cosa carece de operación propia. Supuesto que tú tienes ya una esencia de una sustancia concreta, realiza una serie de operaciones que le son características. Si nos referimos a la esencia desde ese punto de vista, la denominaríamos naturaleza. Desde el punto de vista lógico, la esencia se la denomina quiritas, la definición, el qué cosa es algo. Esto es importante, acordaos que en el caso de Dios no podemos saber en este mundo el quid est de Dios, porque para esto nos haría falta una representación. Y nosotros no podemos alcanzar una representación de Dios que lo represente perfectamente tal cual es. Por eso dice Santo Tomás que más bien conocemos lo que no es Dios.
Cuando le veamos cara a cara, sí conoceremos lo que es Dios. Digamos, en este mundo, ya esto lo comentaremos después, podemos conocer algo de Dios a partir de la semejanza con las criaturas, etcétera, pero el cuides de Dios en este mundo no lo conocemos. Y luego también podemos decir que las esencias están en Dios, no solo como una idea en Dios, en cuanto que Dios conoce todas las cosas que puede crear, como si fuera una posibilidad lógica de existir, sino en la potencia activa de Dios. Es decir, Dios tiene el poder de que existan perros, de hacer perros, de que haya gatos, de que haya cualquier cosa. Entonces, tú puedes decir que las esencias están en la potencia activa de Dios. ¿Por qué? Dios puede desplegar toda la serie de causas por las cuales luego vamos a tener un perro, un gato, lo que sea. Esto sí que es importante. En Dios todas las esencias están como en uno. Están en la misma esencia divina que es idéntica a su infinita potencia eficaz. O sea, no penséis las esencias en Dios, ni muchísimo menos las ideas en Dios, como si fuera un gran catálogo, un catálogo de Amazon universal que contiene absolutamente todo lo real y lo posible. No, eso sería un poco el mundo de las ideas platónico. Pero ya Aristóteles había detectado que en el tema de las ideas surgían bastantes problemas y bastantes contradicciones. Lo que está en Dios es el poder, la potencia activa de que todo eso exista luego en la realidad, de que todas esas cosas sean producidas. Por último, también es importante, al final de la página 37, recordar que la esencia, desde un punto de vista de la composición con el ser, no es algo que preexista al ser, o sea, como si estuvieran ahí flotando las esencias, eso va un poco con lo de, yo os digo antes, ver las esencias como un catálogo que está en Dios y Dios determina, pues tal esencia ahora que existe en mí, la saco fuera y le doy el ser y ya así tenemos el perro, el gato, lo que sea. No, no. La esencia no preexiste al ser. Más bien la encontramos, desde el punto de vista del conocimiento, en el ente ya realizado. Lo que tenemos es un perro, un gato, una mesa, y tú dentro de ese perro o ese gato puedes distinguir su esencia de su acto de ser. Pero no es que primero estén por ahí las esencias sueltas y luego comiencen a existir en este mundo. A partir del ser de todo el ente, encontramos intelectualmente la esencia, o sea, el modo de ser de ese ente, que es diverso del modo de ser de otro ente, y tenemos su realización concreta. Por eso el modo de ser del ente se le conoce como forma, que digamos se ha llegado a ser físicamente, gracias a que han intervenido toda una serie de causas, que las causas son otros entes que existían antes y que han dado lugar a que exista este perro concreto, esta casa concreta o esta planta concreta. Aquí cada cosa, pues según el grado ontológico que tiene. Bien, hasta ahora hemos visto las más importantes. Ese, ser, ente, ens, esencia. Lo que pasa es que ahora hay también otros términos que se emplean y que pueden ser interesantes y por eso los vamos a describir un poco. El siguiente es entitas. Entitas, recordad que era el primero de los trascendentales, el que nos hacía referencia a que el ente tiene una esencia. Por eso, con entidad, Santo Tomás entiende el ese que corresponde a la esencia y que realiza con ella una unión única y propia en el individuo. Si hubiera que dar una definición, en la medida que podemos definir esto porque se nos escapa, la entidad sería el modo concreto de realizarse la esencia. El ser perro se realiza en este perro concreto. Por tanto, este perro concreto tiene su entidad. Su modo de ser es el ser perro. Esa es su entidad. El ser en él se está realizando conforme a la esencia perruna, por decirlo de alguna manera. No sería tanto la sustancialidad, porque cuando hablamos de sustancia, hablamos de tener el ser en sí mismo. Sí, por supuesto que la entidad de las sustancias tiene el ser en sí mismo, sino que nos estamos refiriendo más bien al ser de la esencia, el ser que ha entrado en relación con una esencia. Acordaos que para hablar del ente teníamos que decir que se daba esa composición, esencia, acto de ser. Ese ser que ha entrado en relación con la esencia es lo que denominaríamos entidad. Por eso se puede decir que en Dios
está la naturaleza de la entidad de manera eminente, claro, porque como Dios es el mismo ser subsistente, las entidades de cada cosa están en Dios de una manera plena, en cuanto que lo que hemos dicho antes, no están como en un gran catálogo, sino que Dios tiene el poder para realizarlas. Desde un punto de vista, bueno, también esta otra frase de Santo Tomás es interesante. Hay diversos grados de entidad según los cuales, según los que se toman los diversos modos de ser. Porque ya como veis, la entidad es el modo de realizarse el ser en cada ente. Desde un punto de vista más aristotélico, podríamos hablar de una esencia individual. La entidad de Sócrates es su socraticidad, ya sería el modo propio de ser hombre. Esto es importante porque evidentemente Sócrates es hombre, tiene el ser hombre, su esencia es ser hombre, pero ser hombre de esta manera concreta. El modo en el que se realiza en Sócrates el ser hombre es distinto del modo en que se realiza en Platón ser hombre. Evidentemente, ambos participan de la esencia humana, ambos tienen la esencia humana, pero el modo de realizarse eso va a ser distinto en uno y en otro. A eso llegaríamos con el tema de lo de la esencia individual. Y aquí os recuerdo lo que hemos dicho antes de los trascendentales. En la tabla de trascendentales que ofrece Santo Tomás, como hemos visto, es el primer trascendental. ¿Qué es lo que amplifica la entidad respecto a la noción de ente? Ya hemos dicho que los trascendentales van añadiéndose, van desplegando la noción de ente. Pues aquí lo que añade la entidad es la posibilidad de que el ente se despliegue en las diversas categorías, en sustancia o en diversos accidentes. Como este ente tiene su entidad, eso luego se despliega como una sustancia, o si no es una sustancia, eso será un accidente, algo que es del ente. Bien, eso es interesante, pero es también más importante el otro. El referente real de cualquier predicación verdadera sobre el ente va a ser precisamente la entidad. Para que tú puedas decir algo sobre Sócrates, te estás refiriendo siempre a su entidad, a la manera en que posee el ser Sócrates. En realidad, la verdad de una proposición está fundada no sobre el ese genérico, el ser en general que pueda tener Sócrates, sino su modo concreto de ser, su entidad, en este caso, la entidad de Sócrates, su propio modo de ser. En ese sentido, la entidad es lo que mide el grado de adecuación del juicio a la cosa, porque es la que funda toda posibilidad de esa adecuación. Acordaos que la clave para la verdad en Santo Tomás es que tú te adecuas a algo exterior, es la adecuación del entendimiento a la cosa. El entendimiento forma una serie de semejanzas a partir de la misma cosa y la adecuación a esa cosa es la verdad. Tiene que adecuarse a la entidad, al modo en el que tal cosa posee el ser. Evidentemente que esto lo vamos conociendo poco a poco, no es que tengamos ya una intuición de las esencias, una intuición de la verdad, no, nos vamos adecuando poco a poco, a partir de un conocimiento sensible, lo entendemos luego de una manera universal, pero siempre el punto de referencia de esa adecuación va a ser la entidad. Fijaos que esto Santo Tomás lo recordaba, tiene aquí algunas cosas de lo más interesante cuando habla sobre la verdad. Dice que en efecto la verdad es esa adecuación, nos adecuamos a algo exterior y que el conocimiento es un efecto de la verdad. Algo que nos sorprende porque uno dice, bueno, verdad, el conocimiento es verdadero. Diríamos que la verdad es una característica del conocimiento, sí. Puedes decir que un conocimiento es verdadero, pero para que haya conocimiento, primero tiene que darse esa adecuación. Por eso Santo Tomás puede decir que el conocimiento es como cierto efecto de la verdad. Se da la adecuación y como fruto de esa adecuación tú conoces. Aquí luego podríamos hablar de las distintas operaciones. Primero tiene que darse la simple aprehensión, luego el tema del entendimiento que compone y divide, que es ahí donde se encuentra la verdad. Cuando tú formulas una proposición y dices que tal proposición es verdadera, pero esto lo dejamos ahora porque si no, dejamos la metafísica y nos vamos a la gnoseología y no avanzamos. Bien, otro término muy importante, la sustancia. Aquí además
Sabéis que Aristóteles distingue entre sustancia primera y sustancia segunda. Digamos, en diversos lugares, Santo Tomás lo explica muy bien esto. Os pongo aquí un texto muy brevecito de Santo Tomás, pero que nos explica muy bien la diferencia entre sustancia primera y sustancia segunda. Dice así Santo Tomás: cuando se divide la sustancia en primera y segunda, no se trata de la división de un género en especies, pues no se contiene nada bajo la sustancia segunda que no esté en la primera, sino que es una división del género según diversos modos de ser. La sustancia segunda significa la naturaleza del género de manera absoluta, según ella misma. La sustancia primera significa la naturaleza en cuanto que subsiste individualmente. Es más una división de algo análogo que de un género. O sea, cuando hablamos de que algo subsiste individualmente en concreto, estamos en la sustancia primera. Cuando nos referimos a la naturaleza del género de manera absoluta, sin pararnos a pensar si está en este gato, en este otro gato, sino que hablamos simplemente del ser gato, ahí estaríamos ante la sustancia segunda. Por eso, sustancia segunda es otra manera de decir esencia o naturaleza. Es la categoría suprema de la tabla de las categorías de Aristóteles, pero también es el fundamento real cuando respondemos a la pregunta ¿qué es? Aquí también otra frase de Santo Tomás. En un sentido, la sustancia es lo mismo que la esencia, y así se encuentra la sustancia en todos los géneros, como la esencia. Y esto es lo que significa cuando se pregunta ¿qué es la blancura? Un color. Fijaos que en ese sentido tú podrías hablar el color es un accidente, o sea que metafísicamente el color no es una sustancia, sino que es un accidente. Pero si tú entiendes sustancia segunda como esencia, puedes hablar de la esencia de un color. Un color nunca es una sustancia primera. No se ve un rojo subsistente por ahí o un amarillo subsistente. No, siempre será, pues no sé, un ladrillo que será rojo o una amapola que será roja. No es que exista el rojo subsistente. Tú puedes hablar ahí, si entiendes sustancia segunda como esencia, pues sí, la esencia del ser rojo. Sería ese sentido de sustancia segunda. Puedes decir que en la sustancia subyace a las determinaciones categoriales, cuantitativas, cualitativas, temporales, espaciales, o sea, es lo que está debajo de cualquier cosa que digas, simplemente porque esas determinaciones son de algo, o son con algo, o son para algo. Tú puedes hablar de que el color rojo siempre es de una cosa. No es que pueda haber un color rojo por ahí flotando, sí, te lo puedes imaginar, pero siempre será el color de algo. Porque tened presente, y esto es importante, de por sí la sustancia segunda no existe más que en los individuos de los cuales es la naturaleza. Por eso tú puedes decir que la sustancia segunda tiene un ser per se, que no lo reduces a, digamos, ya se reduce a sí misma. Fijaos esto incluso llevando el caso máximo, si hablas de una esencia. El color rojo. El color rojo se reduce a ser rojo, se identifica consigo mismo, pero no existe en sí. El color rojo no existe en sí mismo, tiene que existir en otra cosa. En el caso de una sustancia segunda, en sentido propio, si tú hablas del ser gato, de la gatidad, tiene que estar en un gato concreto. No existe la idea de gato por ahí flotando, solo existirá en tu mente, pero en la realidad, como cosa de la naturaleza, la sustancia segunda existe siempre en los individuos concretos. Por eso tú puedes decir que como la sustancia segunda es per se, pero no es in se. Al ser per se, tiene la propiedad de autorreferencia, que es lo que caracteriza un quale, es decir, siempre es según él mismo. No tiene que referirse a otro para ser, pero sí tiene que estar en otro para existir en concreto. O sea, tú puedes decir el gato, la gatidad, sí, la gatidad se reduce a ser gato, perfecto, pero para que eso exista en concreto, tiene que estar en un individuo, tiene que ser una sustancia primera. Las sustancias segundas existen por sí mismas, se pueden referir a sí mismas, el gato es gato, pero para que existan en concreto, tienen que estar en una sustancia primera.
Incluso, ya digo, si nos fijamos en las esencias de una manera más amplia, el rojo de la rosa al final siempre se reconduce al color rojo. El rojo de la rosa, el rojo de la amapola, el rojo del ladrillo, siempre, el rojo de la sangre, siempre se reconducen al ser rojo. Pero no es que ese ser rojo exista como por ahí flotando, sino que siempre tendrá que existir en una rosa, en una amapola, en un ladrillo, etc. El error de Platón fue confundir la reducción a algo per se, esa perseidad que tienen las sustancias segundas, como si fuera subsistente, como si fuera in se. Tú puedes decir que las sustancias segundas son per se, incluso cuando hablamos de la esencia de algo que sería un accidente, tú puedes decir que es in se, que es per se, pero si lo entiendes como esencia, pero no que es in se, porque in se solo existen las sustancias primeras. Con esto es lo que vamos a tratarlo ahora. La sustancia primera es lo que en sí, in se, esta es la clave, el in se, en sí, tiene el ser. Por eso tiene el ser en sí misma. La sustancia primera es la destinataria principal del ser, no lo tiene en otro y por eso es capaz de existir en sí misma y de subsistir y además por sí mismo. La sustancia primera posee el ser por sí misma, obviamente por la mediación metafísica de la esencia. Tiene que tener una esencia. Significa la esencia a la que le compete ser así, es decir, ser por sí misma. Eso es lo propio de la sustancia. Es el modo primario de tener el ser por parte del ente y a ella se refieren los otros modos. O sea, lo principal es que haya sustancias. Podríamos decir, si la ratio entis es el análogo ontológico por excelencia, la sustancia es el más común de todos los entes. O sea, dentro de los entes, el ente por excelencia es la sustancia primera y expresa el modo fundamental de tener el ser en concreto. Cualquier predicación particular siempre tendrá que hacer referencia, al final, a alguna sustancia primera. Se la denota, así de manera ostensiva, con el dedo, diciendo esto es un gato, esto es una mesa, esto es un perro, esto es una planta. O sea, como veis, en estas predicaciones, al final acabamos en la sustancia primera y se la define en virtud de la forma sustancial. La forma sustancial, acordaos, es el principio de su ser respecto a los grados formales que realiza. Una esencia en los seres materiales tiene que constar de materia y forma, lo que determina es la forma y para definirla nos va a hacer falta la forma. Y precisamente como tiene ser en acto, una sustancia está en acto, está separada y es separable de las otras cosas. Acordaos que el acto separa y distingue. Bien, después de haber hablado de la sustancia, obviamente tenemos que hablar de los accidentes. Y fijaos que lo primero que se subraya aquí, esto como ya os dije antes, está tomado del libro de Panizzoli, que o sea, aquí estamos haciendo un ultra resumen porque él lo plantea con muchas más cosas, pero quería que estos textos de Santo Tomás y estas ideas las tuvierais más o menos claras. El accidente es, Aristóteles decía que más que entes, los accidentes más que entes son del ente. O sea, serían entes como de un modo más bien secundario, porque tienen su ser en la sustancia. Acordaos esta frase típica, accidentis esse est in esse. El ser del accidente es ser en, ¿se entiende? En otra cosa distinta del mismo. Y por eso no son sustancias. Acordaos que la sustancia es en sí misma, la sustancia primera. El accidente, en cambio, es en otro. Esto lo resume muy bien Santo Tomás en este texto de una de las quodlibetales. Accidente es aquello a cuya naturaleza se debe el ser en otro. Aquí tenemos la idea básica. Esta definición es la que os podéis quedar con ella. Lo que pasa es que el accidente sea en otro no quiere decir que sea poco importante. Son muy importantes. Fijaos que son el único modo que tenemos para acceder al sustrato, porque la sustancia de algo es y permanece inaccesible directa y completamente a nuestro conocimiento. No es que tú captes así inmediatamente las sustancias como por una cosa mágica, no. Tiene que ser a través de las determinaciones accidentales, de la cantidad, de la cualidad, como principios a partir de los cuales profundizamos en el conocimiento de lo que subyace. O sea, siempre llegamos a la sustancia a partir de los accidentes. Y también se puede decir
que los accidentes son muy importantes porque contraen la sustancia a un particular modo de ser. O sea, todos los matices que tiene cada sustancia dependen de una multitud de determinaciones accidentales. Sí, esto es un gato, pero este gato mío tiene tal peso, tal matiz de color, maulla de tal manera correspondiente. Sí, todos los gatos maullan, si no, no serían gatos. Todos los gatos tienen 4 patas, si no, no serían gatos, pero con una serie de peculiaridades. Es como si dices, la sustancia queda contraída ya a este ente concretísimo que es el gato, que es la planta, que es esta mesa. Bien, desde el punto de vista de la esencia, los accidentes son determinaciones añadidas y dependientes. Desde el punto de vista del ese, son perfecciones, que son realizaciones, modos de ser absolutamente únicos, que individúan el ente para que sea este ente en concreto de una manera irreductible. Por eso Santo Tomás también hablaba de las distintas clases de accidentes, pero esto creo que os debe quedar claro. Desde el punto de vista de la esencia, tú puedes decir que es algo que se añade a la esencia universal de algo o la esencia general de lo que es ser gato, pero desde el punto de vista de ser, es una perfección que realiza este modo ya concretísimo de ser este gato. Algunos accidentes son causados por los principios de la especie y se denominan propios, por ejemplo, ser risible para el hombre. Otros son causados por los principios del individuo, y esto se dice así porque o bien tienen causa permanente en el sujeto y son accidentes inseparables, por ejemplo, ser varón o ser mujer, cosas de este estilo. Sí, con todas estas cosas de los trans pueden quitar, meter, cortar, pegar, pero digamos toda la cantidad de células marcadas por los cromosomas, eso no lo pueden cambiar. O bien, ahí tendríamos accidentes inseparables, o bien tienen una causa no permanente en el sujeto y serían accidentes separables. Por ejemplo, cuando yo estoy sentado o yo ando, eso es un accidente, pero es separable, puede cambiar sin ninguna dificultad. Es común a todo accidente que no sea de la esencia de la cosa y por eso no entra dentro de la definición de la cosa. Digamos, el quod quid est de la cosa se puede entender sin entender sus accidentes, pero evidentemente una especie no la podemos comprender sin entender los accidentes que sigan a los principios de la esencia. Se podría entender sin los accidentes individuales, incluso sin los accidentes inseparables, pero digamos, sin los separables se puede entender no solo la especie, sino el individuo. O sea, pon el ejemplo. Tú puedes entender lo que es una persona sin entrar ahora si está de pie o está sentado. Eso es un accidente separable. Incluso tú puedes saber lo que es un hombre sin los accidentes inseparables. Puede ser varón o puede ser mujer, pero entiendes lo que es un hombre aunque no entres ahora en ese campo. Digamos, eso es un poco el ejemplo lo que os comento aquí. Esto lo tenéis en el de Ánima, Santo Tomás lo explica ahí. Y vuelvo aquí a insistir en que son muy, muy importantes para el conocimiento, porque antes que el entendimiento capte una forma en abstracto, advierte pues todas las cosas concretísimas que hay de los accidentes. O sea, antes de que el entendimiento unifique todos esos accidentes, se encuentra con la diversidad real y eso hace que cada sustancia sea algo único. Incluso Santo Tomás llega a hablar en alguna ocasión de un esse accidentale, de un ser accidental, como para subrayar su diferencia respecto a la sustancialidad, pero hay que entenderlo bien. O sea, no es que haya un acto de ser propio de cada accidente. El mismo Santo Tomás explica que los accidentes no tienen en sí el ese, sino que tienen el ese en la sustancia. Lo que pasa es que ese ser único, ese único, se dispone mediante toda una serie de grados y de modos que denominamos accidentes. En la terminología que emplea Cornelio Fabro, diríamos que la sustancia posee un ese, digamos que tanto accidentes como sustancia poseen ese inactu, están actualizados, pero lo que caracteriza a cada sustancia es que hay un único esse ut actus, o sea, hay un acto de ser, que es lo que determina ese ente, esa sustancia, pero luego tienes ahí toda una serie de actualizaciones, de cosas que están en acto. Y ya para ir terminando, hablamos del término existencia. Es curioso porque este término existencia, bueno, con el existencialismo se puso muy de moda,
Pero es curioso porque en toda la segunda escolástica, después de Santo Tomás y en la gran escolástica postridentina, hubo como una manía de utilizar mucho ese término existencia en lugar del término ser. Santo Tomás no lo utiliza mucho, ¿eh? Sí, en él encontráis el término existencia o el verbo existe, pero lo utiliza más bien poco. Santo Tomás relaciona existencia con ser en acto. Cuando dice non existencia, entendemos aquellas cosas que no aquellas cosas que absolutamente no son, sino las que son en potencia y no en acto. Con lo cual, la existencia tiene que ver con estar en potencia, estar en acto. De hecho, él contrapone existencia in actu, existencia in potencia. Santo Tomás lo emplea, por ejemplo, para explicar si las partes están o no en acto en un todo. Esto lo tenéis en el libro de la Metafísica. O si las unidades están en acto o están en potencia dentro de la de algo que es múltiple, o si las conclusiones están en acto o están en potencia en los principios. Fijaos que son ejemplos interesantes porque se nos dice que la parte no está en acto en el todo, pero eso no quiere decir que no esté cualificada. O sea, tú puedes localizar las partes de algo, participan de la cualificación del todo, pero no están realizadas en acto. Si la pones en acto, se pierde el todo. Pensad por este ejemplo, lo pone también Aristóteles. Tenéis una gota de agua que está con una cantidad enorme de gotitas dentro de ellas moviéndose. Si tú aíslas una de esas gotitas, has roto la gota grande. Con lo cual, las partes están en el todo, pero no están completamente en acto, no están completamente separadas. Sí, tú sabes que están cualificadas, participan de la cualificación del todo, pero no están en acto. Aquí entraríamos, eso es otra cosa que trata Santo Tomás, el tema de la existencia virtual de las partes en el todo, pero ahora no podemos entrar en eso, ya no nos da tiempo. Recordad que también Santo Tomás emplea el término en gnoseología para decir que la verdad es causada por la existencia de la cosa, porque algo esté en acto. La existencia de lo conocido en el cognoscente o en las demostraciones a posteriori, donde pasamos de la existencia del efecto a la existencia de la causa. Lo que pasa también aquí hay una cosa muy interesante, y es que cuando habla de Dios, Santo Tomás se pregunta an Deus sit, si Dios es, no an Deus existit. Fijaos, lo tenéis aquí, la pregunta es si Dios es. En realidad, no pregunta por la existencia de Dios. Es curioso, encontramos algo parecido cuando se pregunta por entes matemáticos o por entes lógicos, ahí sí que se emplea el término existencia. Como el término es tan general, no lo podemos definir. Para nuestro entendimiento, la existencia no tiene un modo propio de presentarse más allá de la esencia de la cual es en acto. Por eso se ha hablado mucho de la relación esencia y existencia, que desde el punto de vista de la sustancia es un vínculo muy estrecho. Y algunos han dicho que esta era como la tensión básica de la metafísica entre la esencia y la existencia. Ya veis que en Santo Tomás no. En Santo Tomás es entre el ser y la esencia. Podríamos decir que la existencia es como el efecto externo del acto de ser. Por eso fijaos que no tiene mucho sentido decir nos preguntamos si Dios existe, porque la existencia es ya un modo de ser. Y claro, Dios no tiene modo de ser, Dios es el mismo ser subsistente. Por eso, ojo, nunca confundáis existencia con ser, porque esto lió toda una cantidad enorme de autores de la segunda escolástica. En general, algunos tomistas, llamaban a lo que nosotros llamamos ser con el término existencia, pero eso lió enormemente las cosas y en otros les confundió del todo. O sea, no confundáis nunca existencia con ser. La existencia sería como el efecto externo del ser. Bien, aquí bien, podemos hacer algunas otras reflexiones sobre el entendido del sentido de ser y existir, pero esto ya lo dejamos porque ha pasado el tiempo. Podéis leerlo. Esto sería más propio de metafísica. Quedaos simplemente con la idea de que existir significa ser en un cierto modo.
de tal manera que no podría ser de ese modo sin existir, ni es posible existir sin ser de algún modo. Como en el caso de Dios es el mismo ser, con razón Santo Tomás se pregunta si Dios es y no se pregunta si Dios existe, porque Dios está más allá de cualquier modo, es el mismo ser. Bien, pues terminamos ya esta sesión quinta y con esta cerramos todo el tema del marco metafísico para la teología natural. Comenzaremos el próximo día el capítulo sobre cómo organizar nuestra argumentación, nuestro razonamiento para llegar a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.